En este miércoles de la tercera semana de Pascua, el Evangelio nos presenta a Jesús nuevamente hablando de la importancia de reconocer que Él está presente en la comunión. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí dice, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Bueno, de hecho, lo que Dios quiere es que todos creamos en Jesús, pero como le digo, no es solo creer que yo crea que Jesús existe, es obedecerlo, servirlo, vivir para Él. Porque yo, como le digo, yo puedo creer también que existe la galaxia de Andrómeda, de hecho existe, pero no tiene nada que ver conmigo. Es muy interesante leer, la astronomía es una ciencia muy interesante, pero el que yo crea o no crea que existe la galaxia de Andrómeda, pues no cambia mi vida en nada. Entonces, no solo creer que Jesús es el Hijo de Dios, sino obedecerlo, servirlo para Él, alabarlo, como dice el Salmo 65 hoy, que aclame al Señor la tierra entera, que se postre ante ti la tierra entera. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Y de veras, hermanos, que Dios ha hecho muchos prodigios por todos nosotros. Aquí el Salmo 65 nos menciona un prodigio grande. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Pero hermanos, no tiene que ser precisamente que se abra el mar. Dios ha hecho que se resuelvan problemas que nosotros consideramos irresolubles. Claro que han pasado milagros grandotes en la vida de todos nosotros. Claro que sí, de todos nosotros. Lo que pasa es que el demonio, con sus mentiras, nos hace creer que nuestra vida es una vida común y corriente, donde no pasa nada de extraordinario. Es una mentira del demonio. Pasan cosas extraordinarias en nuestras vidas. Imagínense, hermanos, que un no vidente de repente pudiera ver todo lo que estamos viendo. ¿No lo consideraría algo extraordinario? ¿No lo consideraría un milagro? Un sordo que de repente pudiera oír todo lo que nosotros oímos, ¿no se podría brincar de la alegría? Un paralítico que de repente se tuviera que levantar de su silla de ruedas y pudiera moverse con toda la libertad como nosotros, ¿no lo consideraría un milagro? Alguien que está preso, que dijeran, miren, el juez revisó su causa y tal vez le faltaban 20 años de cárcel, le dicen, ya, se puede ir hoy. ¿No se sentiría feliz? Y yo podría seguir con la lista, hermanos, porque somos bendecidos. Y tal vez no se ha abierto el mar rojo frente a nosotros, pero han sucedido cosas maravillosas, claro que sí. Y cosas que a veces parecen malas, Dios saca algo muy bueno de esas cosas que aparentemente parecen malas. Miren lo que nos dice hoy la primera lectura, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Ayer leíamos cómo habían asesinado a San Esteban. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana en Jerusalén. Eso no es bueno. ¿Cómo va a ser bueno que se desate una violenta persecución contra la comunidad cristiana? Pero miren qué fue lo que pasó. Tuvieron que salir huyendo. Entonces dice, los que se habían dispersado salieron huyendo, pues, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Miren, o sea que lo que aparentemente era malo, que es que los empezaran a perseguir y tuvieran que salir huyendo de Jerusalén, por los lugares donde iban pasando, iban difundiendo el evangelio. Imagínense que esta persecución no hubiera sido, se hubieran quedado todos muy cómodamente viviendo en Jerusalén, sin saber que en el año 70 venía la destrucción completa de Jerusalén y todos sus habitantes fueron asesinados por el general romano Tito. Entonces, hermanos, si esto aparentemente malo no hubiera sucedido, tal vez no existiera el cristianismo. Pero al salir huyendo, en los lugares donde iban pasando, iban difundiendo el cristianismo. O sea que a veces nuestros enemigos, hermanos, hacen cosas para hacernos daño. Pero si creemos en Dios de la manera que lo dice el Salmo 65, dice, admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres y las mujeres.
Si aún en medio de las tristezas, dificultades, pruebas, tribulaciones, admiramos las obras del Señor, Dios va a hacer que aquello que nuestros enemigos habían hecho para mal se convierta en algo bueno. Entonces, hermanos, tenemos que tener fe en que Dios nos cuida, Dios ve lo mejor para nosotros. Dios, esto que dice el Evangelio de hoy, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, pues esto lo quiere para todos. Fácil de recordar porque es 1, 2, 3, 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios quiere que todos se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y todos quiere decir todos. Y si confiamos en Él, no solo tendremos la vida eterna, como dice aquí el Evangelio, sino que en medio de las tribulaciones de esta vida, Dios hará que aquello que nuestros enemigos hicieron para hacernos daño, se convierta en algo bueno. Y les deseo a todos, hermanos, un bendecido miércoles de la tercera semana de Pascua.